Buenos días a todos. En nombre de la American Chamber de México, les damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos denominado Aumento de ciberataques por un mayor uso de plataformas digitales durante la pandemia. Sin duda, en estos tiempos de una rápida adopción digital, por las condiciones que estamos viviendo a nivel global, donde tenemos que pasar más tiempo en nuestras casas conectándonos, pues hemos visto un incremento en los riesgos de ciberataques que el panel de lujo que tenemos el día de hoy nos va a estar presentando. Nos acompañan en este evento Luli Herrera Moro, quien es vicepresidenta del Comité de Innovación de TICS de la American Chamber. Nos acompaña el comisario jefe maestro Oliver González Barrales, quien es director general de la Policía Científica de la Guardia Nacional, el inspector maestro titular de la Unidad Científica de la Guardia Nacional, el maestro Radamés Hernández Alemán, responsable del Centro Especializado en Respuesta Tecnológica. Nos acompaña también Gilberto Vicente, director de Ciberseguridad de Cisco, José Antonio Vázquez, director de Ciberseguridad de Microsoft. Nos acompaña también Sergio Muñoz, quien es Senior Solutions Engineer de Rackspace, y nos acompaña también Oscar Montes, quien es el Country Manager de McAfee. Para este evento vamos a tener una sesión que se va a grabar para poder ponerla a disposición de todos ustedes de manera posterior y vamos a tener también un tiempo a través de, al final de esta sesión, a través del Q&A para poder recibir sus preguntas mismas que voy a moderar. Entonces, con esto, mi nombre es Mario de la Cruz, soy presidente del Comité de Innovación y TICS y les damos la más cordial bienvenida y le cedo el uso de la palabra a mi compañera Luli Herrera Moro. Buenos días a todos. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos por estar en este webinar. La verdad es que sí ha sido muy importante para nosotros el que nuestros panelistas aceptaran participar en él. Desafortunadamente hemos encontrado que, como ven, nos comentaba Mario, la gente, siempre hay quien lo usa de broma y quien hackea nada más para bromear, pero desafortunadamente también hay quien está haciendo mal uso de la tecnología. La tecnología nos ha servido a todos para esta pandemia poder estar comunicados, continuar con nuestras labores, continuar con las escuelas, etcétera. Sin embargo, sí es importante el que podamos tener algún tipo de cierre para estos ataques que han venido sucediendo. Entonces quiero agradecerle a nuestros panelistas. La verdad es que tenemos un panel de lujo que difícilmente podemos juntar y AmCham lo logra como siempre. Agradecer a AmCham, agradecer a nuestros panelistas porque para nosotros como miembros del Comité de Tecnología es muy importante el que podamos tener algún tipo de información y que la gente sepa cómo puede evitar estos ataques. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, muchísimas gracias a todos por estar aquí en este webinar y bienvenidos sean todos. Gracias. Muchas gracias, Luli, por tus palabras. Y si les parece bien, entonces, agradeciendo la disposición de la Guardia Nacional a participar en este evento, le damos el uso de la palabra al comisario jefe maestro Oliver González Barrales, quien es titular de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, para que nos haga su presentación. Adelante, comisario. Gracias, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Lo vimos bien con un poquito de Oliver. Ok, perfecto. Ahí está, Yo perfecto. tuve algunos problemas de audio, no escuché al principio lo que comentaste, estimado Mario, pero bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, America Chambers, por la invitación. Un saludo muy cordial de parte del comisario general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, preocupada y ocupada por la seguridad de la ciudadanía, con un enfoque multidimensional, considera de manera muy seria la parte de la ciberseguridad y el combate a la cibercriminalidad. En ese sentido, a manera de que nuestro auditorio conozca nuestras capacidades e identifique cómo podemos colaborar, apoyar legalmente en cada uno de los casos que se llegaran a presentar, me permito muy brevemente comentar algunas de nuestras
capacidades. En la Guardia Nacional, dentro de la Dirección General Científica, contamos con un centro especializado en respuesta a incidentes cibernéticos acreditado ante el FIRST. Contamos también con una unidad muy especializada y de mucha trayectoria, encargada específicamente en la atención de delitos vinculados a la pornografía infantil y trata de personas por medios informáticos. Tenemos una unidad de prevención e investigación de la cibercriminalidad. Como sabrán, en la Guardia Nacional no solamente nos dedicamos a entender la parte tecnológica e informática vinculada al uso de la tecnología, sino también tenemos que llevar a cabo en coordinación con la autoridad correspondiente las investigaciones respectivas, y también tenemos un área de ciberinteligencia para la prevención. Bien, ahora, ¿qué hemos estado observando en estos últimos días relacionado a pues la pandemia que se vive a nivel mundial del COVID-19? En primera, comentar que el insumo que nos reporta la ciudadanía, ha sido poco significativo los reportes ciudadanos vinculados a temas relacionados con fraudes y o otro tipo de ataques, donde la ciudadanía, a través de los reportes que nos hacen, están vinculados con el tema del COVID-19. Es un porcentaje menor al 2%. Cabe aclarar que de manera mensual recibimos un promedio de 1,100 llamadas por diferentes medios de denuncias o reportes ciudadanos relacionados con temas de ciberseguridad. Otro tema que hemos nosotros identificado y que ha sido pues muy mediático es el tema del Zoom bombing, o de las actividades pues netamente de molestia que han originado a los usuarios que usan las plataformas tecnológicas para la comunicación, donde pues personajes que llevan a cabo actividades son perfiles de muy bajo nivel, digamos, desde el punto de vista técnico, pero que sí causan actos de molestia, que eso se ha estado aminorando, desde luego. Y otra actividad observando de manera muy general es el tema de fraude cibernético. Y esto lo hemos estado identificando en dos vertientes. Una, el que es dirigido al sector empresarial. Cabe aclarar que esta parte que va dirigido al sector empresarial es un grupo de delincuentes cibernéticos que, más allá de que cuenten con capacidades especializadas en materia de ciberseguridad, sí es un grupo de delincuencia que tiene capacidades importantes en el entendimiento del contexto, en el entendimiento de los modelos de negocio, de las operaciones que llevan a cabo las empresas. Gran parte de sus actividades las realizan a estar llevando a cabo el entendimiento del proceso de negocio de las empresas para poder llevar a cabo fraudes, y me refiero específicamente al fraude de tipo BEC, que por sus siglas en inglés es Business Email Compromise. Y este tipo de fraudes que estamos observando ya tiene bastante tiempo que se está dando, pero que hoy día, aprovechados desde luego de la ingeniería social y del contexto que estamos viviendo, están perfilando ese tipo de fraudes, y que desde luego afectan el patrimonio de las empresas. Por ello es muy importante recalcar, informar a los integrantes de empresas e instituciones sobre este tipo de fraudes para que no los vayan a agarrar de sorpresa. Básicamente opera haciendo una suplantación de identidad de un correo electrónico que puede estar vinculado a un actor relevante de la empresa, y que dirige ese correo a otra persona que probablemente esté vinculada con la operación financiera, llevando a cabo transacciones en un ambiente tal vez de cliente, proveedor, etcétera, y usurpan la identidad para poder llevar a cabo, tal vez indicándoles que ahora el depósito lo dirijan a otra cuenta, y en este tema de la operación, pues
el personal de la empresa pues dirige el pago hacia otra cuenta, porque prácticamente hacen un back muy fino, con mucha información. Este tipo de delincuentes, repito, más allá de la parte tecnológica, más allá del conocimiento en temas de ciberseguridad y de ataque en materia de ciberseguridad, tienen bastante conocimiento en el entendimiento del contexto, se dedican mucho tiempo a la recolección de información por diferentes medios, desde la obtención de información en las redes de Internet, inclusive en presencia física, asistiendo a las oficinas para hacerse de mayor información y que el fraude sea lo más real posible para engañar a los integrantes de las instituciones y empresas. Otro tipo de fraude cibernético es el que estamos viendo dirigido a la ciudadanía en general. Prácticamente la lanzan hacia la ciudadanía a identificar si alguna de las personas puede caer en este fraude. Y bueno, están fraudes desde aquellas que están intentando afectar el patrimonio de los ciudadanos y o al recabar también, dirigidos a recabar datos personales de los ciudadanos. Recientemente la Guardia Nacional ha inhabilitado diversas campañas fraudulentas vinculadas, por ejemplo, a programas sociales o vinculadas, por ejemplo, al otorgamiento o supuesto otorgamiento de bonos de gasolina, etcétera. Entonces, hemos estado en una actividad muy fuerte atendiendo este tipo de fraudes. Otro de los temas que hemos estado observando, desde luego, son el tema de las fake news o las noticias falsas, esta ola de información o más bien desinformación que se generan a través de las redes y bueno, tienen tal vez diferentes orígenes y lo que estamos llevando a cabo es campañas de concientización para que la ciudadanía valore la fuente de donde está obteniendo la información y no forme parte de las cadenas que replican este tipo de información. También vemos y observamos, como ya lo había comentado, sitios maliciosos vinculados desde luego al tema de la pandemia. Se han generado en el mundo la creación de una inmensidad de sitios vinculados al COVID-19. No todos son maliciosos, un porcentaje importante sí tienen o están relacionados con actividad maliciosa, con phishing, inclusive con la propagación de código malicioso y o la obtención y robo de datos personales. Desde luego también observamos el incremento, de hecho, gran parte de los incidentes que estamos atendiendo de manera cotidiana, no solo en esta temporada, tienen que ver con código malicioso. De toda la cantidad de incidentes cibernéticos que atiende la Guardia Nacional a través de la Dirección General Científica, estamos hablando de un 60% de toda esta cantidad vinculada al temas de código malicioso. También observamos algunos riesgos que están más encaminados a la afectación en el terreno de lo familiar, y me refiero a vulnerar la seguridad de las niñas y adolescentes de nuestro país, desde luego con diferentes técnicas como el grooming, aprovechando el comportamiento y la actividad de la sociedad está cambiando, con mayor tiempo de conectividad fija y con mayor tiempo de conectividad de los niños, niñas y adolescentes al Internet, desde que toman las clases en línea, etcétera. Y bueno, son blanco de ataques de este tipo como el grooming, inclusive también vinculados al tema de la pornografía infantil, que es otro tema muy relevante que se atiende aquí en la Guardia Nacional. Nosotros mismos, a través de la colaboración internacional, cuando observamos una transmisión de contenido de pornografía infantil en redes mexicanas, la Guardia Nacional, como es un delito que se sigue por oficio, va directamente a la autoridad, al Ministerio Público, a presentar la denuncia, creamos la carpeta de investigación y es así como, con la colaboración internacional, hemos logrado la recuperación de menores de edad que están siendo abusados y desde luego
los delincuentes los llevamos a la autoridad respectiva para que se les lleve a cabo el proceso legal respectivo y o correspondiente. También no olvidemos, no hemos identificado un caso hasta ahorita, pero el tema de amenazas persistentes avanzadas es un asunto que no debemos de perder de vista. Desde luego, la arma principal de los atacantes es la ingeniería social, el entendimiento del contexto para utilizar esa información, y hay N cantidad de combinaciones que puede utilizar el atacante o el ciberdelincuente para poder vulnerar la seguridad de la información de las empresas e instituciones. Entonces, no olvidemos que las amenazas persistentes avanzadas, estamos hablando ya de atacantes de mucho mayor nivel, con recursos específicos y, desde luego, con el tiempo necesario y con objetivos muy claros para vulnerar la seguridad de la información. Entonces, en esta convivencia diferente en estos tiempos de la pandemia del COVID-19, desde luego, la modalidad del trabajo está cambiando en las empresas, y esto puede generar vulnerabilidades desde cualquier tipo de engaño que se pueda suscitar conforme al contexto y operación de una empresa o una institución, para vulnerar, desde luego, primeramente al usuario, al objetivo, y así llegar a obtener acceso a los sistemas informáticos. Y entonces estamos hablando de temas mucho más complicados en exfiltración de información de carácter industrial, etcétera. Y resumiendo un poquito, solamente con dos temas, uno de las armas, digamos, y de los vectores mayormente utilizados por la ciberdelincuencia sigue siendo el phishing y la ingeniería social. Esto es prácticamente el arma secreta, que ya no es tan secreta, pero que inclusive ha estado atrás de los ataques cibernéticos más, digamos, vistosos desde el punto de vista mediático. Y sigue siendo el phishing y la ingeniería social el arma cibernética más utilizada por parte de los delincuentes. Y por último, cerrar con el tema que es fundamental para la Guardia Nacional, la colaboración público-privada. Es sumamente necesario en el terreno de la prevención como en el terreno de la investigación. A diferencia de un crimen convencional, en un crimen cibernético, ustedes saben perfectamente que el indicio que posteriormente se va a convertir en una prueba siempre está en manos de terceros. ¿En manos de quién? Del proveedor de Internet, del ISP, del proveedor del contenido, del proveedor del hosting y de los servidores privados en algún momento dado, en el caso que pudiéramos poner como de ejemplo, ¿no? Entonces, siempre se requiere fundamentalmente la colaboración público-privada. El cambio en el paradigma de la investigación para las agencias e instituciones del orden como la Guardia Nacional ha cambiado. Necesitamos forzosamente, obligados a llevar a cabo colaboración público-privada de manera responsable, de manera transparente, para poder llevar a cabo las investigaciones y poder, desde luego, aplicar la justicia. Afortunadamente en México, si bien es cierto que nos falta mejorar nuestro arsenal, digamos, de leyes para tener mayores herramientas jurídicas, contamos con las herramientas necesarias desde el punto de vista jurídico para llevar a cabo las investigaciones y, desde luego, poner a la autoridad competente a los infractores o a los delincuentes que abusan de tanto de la seguridad, del patrimonio de los ciudadanos como de los sectores productivos de nuestro país. Entonces, aquí dejo mi participación y yo quedo atento a cualquier pregunta que más adelante se vaya a generar. Gracias. Muchas gracias al comisario jefe maestro Oliver González Barrales, quien, como comentamos, es titular de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional. Y Oliver, solamente reiterar que esto que comentabas de la colaboración público-privada, pues ustedes siempre han dado un ejemplo, y qué mejor ejemplo el hecho de que estén aquí justamente con la industria y con las empresas asociadas a AmCham, hablando de estos riesgos. Muchísimas gracias. Le cedemos el uso de la palabra al inspector maestro Radamés Hernández Alemán, quien es responsable del Centro Especializado en Respuesta Tecnológica, el CERT-MX, como lo conocemos. Adelante, Radamés, por favor.
Muchísimas gracias, Mario. Muy buenos días a todos los participantes, a mis colegas en el panel y básicamente repasar algunas de las cuestiones que hemos estado identificando para emitir muy rápidamente algunas recomendaciones. Por ejemplo, en el caso de los eventos de phishing que mencionaba el comisario jefe Oliver González, por ejemplo, tenemos muy recurrente ahora el uso de los programas sociales o beneficios gubernamentales o incluso donativos que nos están llegando a través de correo, usualmente tipo spam. Aquí la cuestión es que si estamos usando el correo institucional de manera remota, si estamos usando el correo personal para el intercambio de información, es muy probablemente que estos eventos sean o correspondan a campañas de phishing y hay que tener mucho cuidado para abrir las ligas o los archivos que usualmente vienen contenidos en este tipo de correos. Otra de las modalidades es que se ha identificado o hemos recibido diferentes reportes de actividad de smishing, que son estos mensajes tipo SMS, que igualmente nos están ofreciendo algún tipo de beneficio en el contexto de la pandemia, algún tipo de programa de auxilio financiero, o incluso que nuestro buzón tributario necesita ser actualizado, en fin, incluso recursos del IMSS al que se puede tener acceso. Aquí la intención es primero identificar que la fuente de ese correo sea un correo institucional. Usualmente esto se verifica en el propio correo, verificando al remitente. También, por otro lado, se han identificado, por ejemplo, que la actividad criminal para usar empresas o instituciones para realizar venta de diversos bienes o servicios se mantiene vigente y pues desafortunadamente pues la ingeniería social pues hace que las personas sigan un proceso con los delincuentes, finalmente se dan cuenta del fraude cuando previamente ya habían enviado algún tipo de documentación como credencial de lector o algún comprobante de domicilio para realizar un supuesto contrato. Esta actividad, pues evidentemente, si la gente pasa más tiempo navegando desde casa y está tratando de realizar alguna compra, tiene que verificar definitivamente pues el origen de esa publicación, y si llegara a tener dudas antes de que envíe cualquier documento, siempre recomendamos que nos busque, que nos contacte a través de los medios de comunicación oficiales. Uno de ellos pues es el 088 para poder hacer una verificación de esa información. Usualmente sobre los sitios que comentaba también el comisario jefe Oliver González es que diariamente hay nuevos contenidos en Internet en relación a la pandemia. En este contexto estamos haciendo un monitoreo en la Guardia Nacional para que estos contenidos sean verificados si corresponden a noticias falsas o a sitios oficiales. Y cuando se trate de noticias falsas, pues también hacer una verificación oficial de que ese contenido pues, no corresponde a una fuente oficial, para también posteriormente verificar que ese sitio de noticias falsas pues no contenga algún tipo de código malicioso que pueda infectar nuestros dispositivos. En muchos de estos casos utilizan estas noticias usando la imagen del gobierno, ya sea federal o local, con la finalidad de que el usuario pues piense que se trata de una comunicación oficial. Aquí obviamente siempre seguimos en la gestión de neutralizar estos sitios maliciosos. Ahorita pues ya prácticamente llevamos más de 400 que han sido neutralizados. Básicamente se hace una gestión para que no esté disponible en Internet. Cuando se trata de phishing, pues por lo menos que esté baneado, es decir, que tenga un mensaje de que este sitio está identificado como phishing. Básicamente son las modalidades que hemos estado identificando. Usualmente, como tanto los adultos como los menores pues pasan más tiempo en Internet, les recomendamos también que puedan tener actualizado el sistema operativo. Esto básicamente se hace de manera automática cuando uno accede a ese tipo de contenido, y para que también, si no tienen una herramienta antivirus, que la puedan instalar. Hay algunas versiones gratuitas, otras seguramente serán con costo.
y básicamente es estar protegidos en todo momento mientras navegamos, mientras usamos el correo electrónico, mientras hacemos consultas oficiales. En fin, son una gran serie de modalidades, aunque las que yo comenté son las que tenemos más presentes porque el tema de la pandemia es muy recurrente, porque es un tema de interés general. Y con ello concluyo mi participación, agradeciendo también la invitación a American Chamber, a Mario también por la consideración, y sigo a sus órdenes. Muchas gracias, inspector Radamés Hernández Alemán, titular del CERTEMX, por la presentación y como siempre además pues muchísimas la disposición para colaborar con la industria, ¿no? Cosa que apreciamos y valoramos. Ahora le cedemos el uso de la palabra a Gilberto Vicente, quien es director de ciberseguridad de Cisco, quien nos hablará de recomendaciones de prevención, detección y respuesta a amenazas digitales en los tiempos del COVID-19. Adelante, Gilberto. Muchas gracias, Mario. Buenos días, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes y bueno, deseando que se encuentren muy bien, al igual que sus seres queridos. Y bueno, un saludo y un agradecimiento al panel, a AmCham por esta iniciativa tan importante. Algo que es importante resaltar, me parece, es que en esta dinámica que todos vivimos alrededor de la pandemia, tenemos que detenernos a reconocer que los atacantes, ese ecosistema bien estructurado y cada vez más global y con más herramientas que busca afectarnos, tiene plena conciencia de este escenario, del hecho de que hoy las organizaciones tienen a buena parte de su fuerza de trabajo en casa y trabajando de forma remota, pero haciéndolo desde casa, en un contexto totalmente distinto al que usualmente se maneja en el medio. Entonces, esta situación pues, nos lleva a reconocer que vivimos una dinámica en la que estamos quizá muy bien resguardados en el plano físico, nuestros empleados, nuestros colegas están bien resguardados en el plano físico, pero desafortunadamente y sin generar paranoia, porque no es ese el objetivo, tenemos que reconocer que el grado de exposición se ha multiplicado de manera considerable, ¿okay? El grado de exposición. Hoy los vectores bajo los cuales las personas y las organizaciones pueden ver afectada su seguridad son múltiples, y la realidad, yo les diría, es que no es ni siquiera efectivo ni productivo detenerse a hablar en cada una de las distintas instancias de código malicioso y amenazas que hay, sino más bien entender el fondo, qué es lo que usan los atacantes, qué es lo que usa ese ecosistema para poder vulnerarnos en este nuevo ambiente, porque las amenazas son múltiples. Los ejemplos que nos daban hace un momento las autoridades de Guardia Nacional son buenísimos, porque justamente vienen a resaltar ese fenómeno, un fenómeno caracterizado por sacar provecho de la inocencia del comportamiento humano para poder afectarnos como un hecho. Y otro gran hecho, pues bueno, es el vulnerar los dispositivos, los elementos de los cuales hoy dependemos para poder hacer nuestro trabajo de manera sencilla. Entonces, de nueva cuenta, tenemos que entender en este contexto en el que es la nueva normalidad trabajar de forma remota y desde casa, porque parece ser que este escenario llegó para quedarse, que vulnerar la conectividad, vulnerar los dispositivos, ¿okay? Y o aplicaciones que utilizan nuestros empleados, los usuarios, es una de las principales vías bajo las cuales podemos esperar que lleguen los ataques. Otra es aprovechar nuestra inocencia o la inocencia de nuestros usuarios para poder derivar esto en fraudes en línea, ¿okay? O para poder traducirse en robo de identidad, que es un gran dolor de cabeza. Aprovechando de nueva cuenta, como lo mencionaron hace un momento muy bien, cosas coyunturales, temas que están de moda, como son los asociados a la pandemia, en el que el sentido de inmediatez,
esa necesidad que tenemos como seres humanos de compartir de forma rápida con nuestros seres queridos, con nuestra red de amigos, a través de cualquier aplicación, muchas veces sin validar la veracidad de esta información, la veracidad, pues podemos estar exponiendo a quien recibe y nosotros mismos dichas piezas a poder recibir código malicioso o poder llegar a un sitio que no necesariamente tiene esa vacuna milagro o que tiene ese programa social o esa promoción que parece demasiado buena para ser cierta. ¿Ok? Entonces, aquí les dejo algunas recomendaciones. Entiendo que esta presentación la van a tener después para su consulta. Entonces, por eso, más allá de enlistar cada uno de los puntos, quise preparar esto para que lo puedan después utilizar de acuerdo a su conveniencia. Pero sobre el código malicioso, algo que me gustaría reforzar mucho es lo siguiente. No hay, hay muchas soluciones, teniendo conciencia que el usuario idealmente puede estar utilizando su computadora, la computadora provista en la empresa, pues esa computadora definitivamente debe tener algo anticódigo malicioso. ¿Ok? Pero si fuera el caso de que el usuario utiliza una computadora de casa, sí es importante resaltar mucho la higiene digital en ellos, la cultura de tratar de evitar eso, de utilizar un recurso que no sea particular de la oficina para poder llevar a cabo actividades laborales, porque no sabemos el nivel de seguridad que tiene dicha computadora y porque de nueva cuenta es común encontrar en las herramientas de casa, de familia, aplicaciones que nos ayudan a mejorar el desempeño de la computadora o aplicaciones para crear videos que pueden a lo mejor ser interesantes, pero muchas veces estas aplicaciones no tienen el nivel de seguridad que se requiere y nos llegan a exponer. Entonces siempre es importante validar con su área de sistemas las aplicaciones que están presentes en dicho dispositivo de cómputo que se lleva a cabo, que se utiliza para llevar a cabo actividades laborales. Identidad, este tema es fundamental porque me gustaría aquí resaltar lo siguiente. Al menos un 60% de los ataques exitosos hoy día que afectan a los escenarios remotos tienen origen en el compromiso de credenciales. Es decir, encuentran la forma de vulnerar el usuario y la contraseña y esto representa un grado de exposición muy fuerte. Las contraseñas robustas, por supuesto, ayudan, pero sí es fundamental reconocer que los mecanismos de autenticación de doble factor o múltiple factor son fundamentales. Ya los encontramos provistos en múltiples aplicaciones de la nube y si no, hay herramientas que pueden ayudar a que nuestros usuarios puedan tener un mejor manejo de esta información, porque de nueva cuenta tenemos que partir de la premisa de que ningún usuario es confiable a menos que demuestre su autenticidad y demuestre que el dispositivo del que se conecta es un dispositivo seguro que debe ser, para el cual se debe otorgar el acceso para tener visibilidad de algún recurso crítico en la organización. Y fuga y robo de información, que como comentábamos, son temas también muy fuertes, pues por supuesto es importante cuidar la seguridad en el ambiente perimetral que tenemos en casa, donde el dispositivo Wi-Fi, por supuesto que debe tener una contraseña robusta, un mecanismo de autenticación WPA2 al menos, y donde la actualización de dicho dispositivo se dé de manera automática para no exponer también nuestra información a posibles ataques. Son muy comunes estos, más de lo que a veces nos imaginamos. Es muy fácil identificar cuál puede ser la contraseña. Entonces es fundamental el blindar dicha frontera con higiene digital asociada al respecto. Y por último, como mencionaba, ser desconfiados por naturaleza, desconfiar siempre y pensar que si es algo demasiado bueno para ser cierto, es muy probable que lo que busca sea
comprometer mi seguridad de alguna manera, y esto pues debemos tenerlo como una práctica permanente. Y bueno, con eso me gustaría terminar. Son recomendaciones muy asociadas al trabajo remoto desde casa, de nueva cuenta, partiendo de la premisa de que esa es la nueva normalidad y que hoy no solamente tenemos a un usuario que lo hace de manera eventual, sino prácticamente de forma permanente y que forma parte de nuestra organización. Muchas gracias a Gilberto Vicente de Cisco por su presentación, y le cedemos el uso de la palabra a José Antonio Vázquez Acosta, quien es director de ciberseguridad de Microsoft, que nos va a hablar de Protecting Against Coronavirus Theme Phishing Attacks, justamente ahorita que hay algunas preguntas sobre el tema de phishing. Adelante, José Antonio, por favor. Estás en mute, José Antonio, no te estamos escuchando. Una disculpa. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, como ya comentaban mis compañeros panelistas, la puerta de entrada muchas veces para el cibercriminal es el correo electrónico. Siguiente, por favor. Vemos que el correo electrónico es la plataforma de comunicación por excelencia, hablando del entorno enterprise, el entorno corporativo. Cómo el correo electrónico se ha vuelto la herramienta pues, más utilizada, no solamente, una anterior, por favor, ahí. Gracias. Es una de las herramientas más utilizadas y esto evidentemente los maleantes lo saben, ¿cierto? Siguiente, por favor. La presentación la van a tener ahí, entonces no se preocupen, van a tener la información disponible para poderla revisar a conciencia. Algunos datos interesantes con respecto al tema del uso del correo electrónico. Pues nosotros como Microsoft analizamos o recibimos alrededor de 400 billones de correos electrónicos diarios. Y bueno, de esto vemos que más del 57% del tráfico de correo electrónico es spam. Esto nos habla de que hay mucha, déjenme usar el término, mucha basura circulando a través de nuestros entornos corporativos, y eso evidentemente nos genera un riesgo de seguridad importante. También decir que el tema del ransomware se ha disparado de una manera brutal, más de un 6,000% del 2016 al 2020. Y pues bueno, sabemos que los cibercriminales buscan monetizar de una manera rápida y efectiva sus ataques, y por lo tanto tenemos que estar preparados, ¿cierto? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los challenges, cuáles son los retos que las empresas están enfrentando? Bueno, primeramente es proteger la información crítica del negocio. Al final, sabemos que el correo electrónico y este tipo de ataques de phishing son el medio, pero al final lo que busca un atacante es vulnerar la información. ¿Por qué? Porque esa información eventualmente la va a poder monetizar y poder ser rentable su actividad criminal, ¿cierto? Entonces, proteger la información, que es uno de los activos más importantes de las organizaciones, es fundamental. También, por supuesto, como ya lo mencionaba mi colega, el tema de la identidad se vuelve un punto fundamental a proteger, porque una vez que el atacante tiene acceso a través del correo electrónico, el siguiente paso natural es obtener una credencial que sea vigente dentro del entorno tecnológico de la empresa atacada y que no necesariamente tenga privilegios altos, porque ya existen algunas técnicas que buscan y que encuentran la manera de obtener y de subir privilegios. Y por supuesto, otro reto importante es tener visibilidad de todo nuestro entorno tecnológico, porque otra vez el correo electrónico es la puerta de entrada, pero tenemos infraestructura, tenemos servidores, tenemos máquinas de usuarios, tenemos bases de datos, aplicaciones en donde vive la información, que son realmente el foco del atacante. Siguiente, por favor. Aquí algunas recomendaciones de cómo empezar a proteger nuestro entorno tecnológico. Probablemente sea algo muy técnico, pero bueno, sus áreas de sistemas seguramente podrán darles un poco más de detalle.
pero tenemos que protegernos precisamente sobre el spoofing de dominios. ¿Cómo hacemos que nuestros dominios no sean víctima del phishing? Ya existen algunas configuraciones que hay mucha documentación al respecto, configuraciones como DMARC, SPF, contenido basado en el usuario, lo que ya platicaban de poder proteger los dispositivos desde donde se accede a la información, etcétera, pues ya son herramientas que están a disposición de prácticamente cualquier empresa. Y por supuesto, subir la barra y poder tener acceso a protecciones avanzadas en donde ya incluyan tecnologías de machine learning, la parte, por ejemplo, de identificación de contenido y otro tipo de técnicas más avanzadas de protección que evidentemente van a hacer la vida más fácil a las áreas de sistemas. Adelante, por favor, la siguiente. ¿Y qué es lo que buscamos al final de cuentas? Tenemos que proteger los attachments. Muchos de los ataques que han comentado mis compañeros se derivan o de attachments, de documentos que vienen adjuntos a los correos y que los usuarios pues abren de una manera inocente, y también de algunos links, que estos links pues pueden generar, abrir otros links maliciosos o simplemente instalar algún tipo de paquetes de manera que el usuario no se da cuenta. Y tenemos que partir de la premisa de que nuestros usuarios no necesariamente deben de ser expertos en ciberseguridad. Y es por eso que la tecnología nos tiene que ayudar a mejorar nuestra postura de seguridad de una manera importante y proteger de una manera eficiente a nuestros usuarios. Siguiente, por favor. Como decían, el correo es simplemente la puerta de entrada. El siguiente paso es obtener una información, una credencial válida dentro de la organización. Y para esto, las tecnologías más modernas de protección ya tienen algunos mecanismos que nos permiten no solamente confiar en el usuario y la contraseña, sino también podemos identificar desde dónde se conectan nuestros usuarios. Si yo no tengo operaciones en países donde no tengo por qué recibir correos, yo puedo hacer una regla de seguridad que bloquee ese tipo de tráfico. También a qué ciertas aplicaciones entran regularmente mis usuarios. Yo puedo conocer y tener una línea base de comportamiento de cómo funciona mi usuario dentro de mi organización, y cualquier patrón que se salga de esa línea base ya me puede alertar que algo anda mal y poder revisar. Lo que ya también platicaba mi colega, los dobles o los multifactor authentication, es una de las maneras más eficientes hoy en día para evitar temas de robo de credenciales o suplantación de identidad, porque evidentemente el atacante al tener un factor adicional de autenticación, pues ya le complicamos muchísimo la existencia, ¿no? Y por supuesto los dispositivos, y que nuestras tecnologías de protección tengan la capacidad de analizar el nivel de riesgo y con base a ese nivel de riesgo permitir o limitar el acceso a nuestra información crítica. Siguiente, por favor. Y por supuesto, bueno, decir esto, que tenemos que proteger los archivos, proteger la información, las bases de datos, todo lo que sea importante para mi organización, al final también debe tener un nivel de protección para que no solamente dependamos del expertise o no del usuario o de nuestra seguridad perimetral, sino que también protejamos los archivos de origen y que esos archivos puedan tener una protección embebida al momento de generarlos. Y por último, también les dejo algunas recomendaciones de cómo proteger y cómo robustecer. Siguiente, por favor. Cómo robustecer nuestra seguridad corporativa en el ámbito corporativo. Habilitar single sign-on, por ejemplo, para las soluciones de correo electrónico. Utilizar multifactor authentication. Habilitar estas tecnologías de acceso condicional que ya muchos de los fabricantes tenemos como parte de nuestra oferta. Habilitar también estos esquemas de Bring Your Own Device de manera segura, protegiendo no solo el dispositivo, sino la información que van a consumir nuestros usuarios. Habilitar políticas de DLP que nos permitan también tener cierto control sobre la información que nuestros usuarios hoy están teniendo acceso. Y un ejemplo muy claro, al estar trabajando en casa
en un dispositivo personal muchas veces, ¿cómo nos aseguramos que la información no se sube a algunos mecanismos de almacenamiento gratuitos que existen en Internet? Eso es muy importante protegerlo. Lo que ya hablábamos de proteger los links y los attachments y cómo nos educamos, ¿verdad? El tema de la awareness es fundamental para que podamos tener una postura de seguridad mucho más robusta. Y bueno, pues hasta aquí mi participación. Les agradezco mucho esta oportunidad y cualquier duda o comentario adicional, por favor hágala en el chat y con mucho gusto la podemos responder. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Solo les pediría que nos ayudaran a identificar a la persona a la cual le quieren hacer la pregunta y nos indiquen su nombre y la organización que representan. Muchas gracias. Ahora, Mario, se oyó muy lejos, se escucha muy lejos. perdón, ¿ahí me escuchas mejor, Luli? Sí. Sí. Sí, agradeciéndole a José Antonio Vázquez de Microsoft su presentación y reiterándoles que usen la herramienta Q&A para sus preguntas, solamente pidiéndoles que nos indiquen a quién va dirigida la pregunta y el nombre de su organización, el nombre de ustedes y de la organización que representan. Ahora le cedemos el uso de la palabra a Sergio Muñoz, Senior Solutions Engineer de Rackspace, que nos va a hablar de cómo lograr trabajar de forma remota, cómo lograr que trabajar de forma remota sea más seguro. Adelante, Sergio, por favor. Muchas gracias, Mario. Si quieres, exacto, vámonos a la siguiente, al siguiente slide. Y ¿cómo trabajar de forma remota sea más seguro? Estamos frente a problemas de ciberseguridad y esto muy importante recalcar que pues los ataques no nada más afectan a un país o a un sector en específico. Al momento este es un problema global que afecta a cualquier tipo de organización pública, privada, sin importar el tamaño de la organización. Y bueno, asegurar la operación se ha vuelto un reto más complejo a medida que las organizaciones están cambiando a utilizar arquitecturas modernas, incorporando aplicaciones, servicios basados en nube pública, fuerzas de trabajo remota y adopción de tecnologías como Bring Your Own Device, donde nosotros llevamos nuestros propios dispositivos para trabajar en las empresas, en las organizaciones. Los malos actores buscan siempre explotar la gran cantidad de empleados que trabajan de forma remota. Con mayores actividades de phishing, intentan interceptar la mayor cantidad de información confidencial que se transmite fuera de la red de la organización. Aquí esta presentación va a estar disponible. Son unos datos de una encuesta de seguridad que realizó Forrester, lo cual pues es importante, ¿verdad? Saber que una tercera parte de las organizaciones han sido afectadas, qué tipo de afectaciones han tenido. Y para irnos muy breve, sé que estamos contra tiempo, ¿me pueden ayudar con el siguiente slide, por favor? Aquí les dejo otros datos de cuáles son esos ataques a los que nos estamos enfrentando. Con el aumento pues, de las amenazas cibernéticas y muchas veces la falta de experiencia en seguridad de las tecnologías disponibles en el mercado, las organizaciones se están enfrentando al desafío de construir una operación de seguridad moderna, con las herramientas disponibles, las personas y los procesos adecuados para mantener lo más seguros los entornos. Aquí todas las organizaciones están cambiando al utilizar soluciones muy puntuales de seguridad, pues no son solamente las soluciones, sino que también se necesita personal que esté revisando qué está ocurriendo en estas soluciones. Entonces, muchas organizaciones están cambiando, no nada más al incorporar este tipo de soluciones para detectar problemas de seguridad, sino incorporando proveedores de servicios administrados que puedan proporcionar seguridad, servicios de seguridad con visibilidad y cumplimiento las 24 horas del día, los 365 días del año. Cabe mencionar, por ejemplo, que aquí muchas veces el contratar, capacitar y retener el talento de seguridad es muy complicado, es difícil. Hay mucha más oferta de trabajo relacionada con la seguridad
que personas certificadas disponibles, lo cual, por ejemplo, en 2019 resultó en una escasez de más de 2 millones de empleo. Entonces, aquí, por ejemplo, un problema es ahora que estamos incorporando también soluciones de nube pública, que nuestros usuarios están trabajando desde casa, es cómo me aseguro que las políticas que yo tenía en mi red de mi organización pueda extrapolarlas hacia la nube pública, hacia los dispositivos con los que mis usuarios están accesando, con los que los empleados están accesando a la red, y mitigar lo más posible los problemas de seguridad. Un favor, ¿me pueden ayudar con el siguiente slide, por favor? Uno antes. Uno más adelante, dos adelante, por favor. Exacto, gracias. Bueno, ya nada más para finalizar, pues con el aumento de las amenazas cibernéticas, muchas veces la falta de experiencia en la seguridad, pues las organizaciones están enfrentando el desafío de construir la operación de seguridad moderna. Y nuevamente, aquí son las herramientas las que nos van a ayudar muchas veces a detectar qué está ocurriendo, pero es importante también, muy importante, las personas y los procesos adecuados para mantener los entornos seguros. Aquí, nuevamente, mencionaba, es muy importante porque debemos de tener en mente qué tipo de ataques. Ahorita que lo comentaba el maestro Oliver, que lo comentaba José, digamos, hay una gran cantidad de ataques, hay organizaciones que se están especializando y pues buscan la oportunidad de explotar. Entonces, muchas veces es importante tener en mente el incorporar servicios de seguridad administrados. ¿Por qué? Decíamos, el talento, que es muy difícil retenerlo por la gran oferta que hay, pues, ¿quién se va a hacer cargo de esas herramientas? Entonces, aquí, por ejemplo, algo que hicimos nosotros en Rackspace fue poner un centro de operaciones globales especializado en ciberseguridad para ayudar a nuestros clientes en todo lo que es respecto de seguridad, sin importar dónde estén. No solamente están en nuestros centros de datos, si están hospedados en la nube, si están operando en su data center propio, pues poder extender esos servicios de seguridad para estar monitoreando las herramientas, poder detectar intrusiones, poder detectar malware, la integridad de los archivos, hacer escaneos de vulnerabilidades y, muy importante, revisar los logs y la data. ¿Qué está cambiando? Para si hay algún problema, tomar una reacción inmediata. Aquí pues prácticamente lo que hicimos fue agregar herramientas de telemetría para poder estar monitoreando cada dispositivo. No nada más los servidores que están en el centro de datos o en la nube, sino cada dispositivo en el que pudiera convertirse en una vulnerabilidad. Digamos, la red, digamos, los endpoints de los que se conectan nuestros usuarios y poder estar correlacionando toda esa información. Entonces, dependiendo de una matriz, nosotros podemos ayudar a nuestros clientes si hay una vulnerabilidad, mitigarla al momento y alertarlos. Entonces, aquí les voy a dejar esta presentación y nada más pues quería comentarles aquí como un anuncio, pues en Rackspace estamos muy orgullosos de que nos convertimos en el primer proveedor de servicios de seguridad gestionados en AWS. Somos su primer MSSP global, Managed Service Security Provider, y eso les habla, por ejemplo, de la experiencia que tenemos en cuestiones de ciberseguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio Muñoz, Rackspace, por tu presentación, y le pedimos y le cedemos el uso de la palabra a Oscar Montes, quien es Country Manager de McAfee, para que nos hable de gestión de riesgos en la nube en la era del trabajo digital y la operación remota. Adelante, Oscar, por favor. Gracias, Mario. ¿Me escuchan, verdad? Perfectamente. Sí. Gracias. Pues gracias a todos. Sé que andamos cortos de tiempo. Yo voy a hablar muy rápido de las implicaciones de los temas de nube. La siguiente, por favor. ¿Cómo llegamos aquí? Nuestro nuevo normal, ¿no? Estar así desde casa, la mayoría trabajando prácticamente de forma remota, permanente. El siguiente, por favor.
Básicamente, llegamos a esto a causa, pues sí, de una contingencia, pero también de la necesidad de salvaguardar la salud de los empleados sin comprometer la productividad. Obviamente, las organizaciones tienen que seguir adelante y esto implica que pues, la gente está remota, pero tiene que seguir operando. Y en esta transformación de los modelos operativos, pues nos encontramos con que las redes tradicionales, las operaciones funcionado, el operar desde una PC en el corporativo ahora se ha convertido en operar a veces desde dispositivos personales en el hogar, accediendo directamente a las herramientas corporativas que ya están publicadas en nubes como Amazon, como Microsoft Azure, como en Google Cloud, y colaborando con nuestros colegas, teniendo reuniones virtuales a través de diferentes herramientas de colaboración, y pues haciendo uso de todo lo que nos brinda el Internet para operar, ¿no? Entonces, que esto ha sido una transformación real que se ha tenido que realizar en un muy corto plazo. Entonces, esta transformación digital impulsada por las condiciones actuales, pues nos sitúan en donde estamos hoy parados. Ahora, la siguiente, por favor. ¿Qué implica? Bueno, en términos de seguridad, hay dos principales retos que yo planteo en esta plática, que por un lado son, al operar muchas veces con estas herramientas de colaboración en la nube, pues nos encontramos con que la mayoría de los datos que estamos generando, ya los estamos generando directamente en esas nubes. Estamos generando un correo electrónico con información a lo mejor confidencial para mi organización, directamente en la nube de Microsoft o en la de Google. Y ese correo electrónico será enviado a lo mejor a otra nube, una nube de Yahoo, una nube de X, un externo. Y entonces, esa información nunca va a pasar por el perímetro. El perímetro tradicional, tenemos los firewalls, donde tenemos herramientas de DLP, donde tenemos herramientas de endpoint, y pues no tenemos visibilidad sobre lo que se está moviendo, sobre la información que se está creando en esas nubes. Entonces, es importante entender que esa es una primera implicación importante y es un reto. El segundo, el operar con servicios de nube implica una responsabilidad compartida. No quiere decir que porque yo contrate un servicio de un proveedor de nube como Amazon, viendo mi seguridad. No, realmente ellos sí se van a responsabilizar, por ejemplo, del data center, de la seguridad, de los fierros, inclusive hasta de algunas de las redes que permiten habilitar al centro de datos, pero el habilitar el centro de datos virtual en esa nube, el definir qué arquitectura, si hay que proteger con contraseña el acceso a las bases de datos, si hay que cifrar la información, quiénes van a tener acceso privilegiado para hacer movimientos en ese data center. Esas son configuraciones que van a quedar con responsabilidad del cliente. Entonces, hay que entender el modelo de responsabilidad compartida en las nubes para poder identificar los niveles de riesgo que se pueden generar cuando operamos en una nube. Lo mismo aplica para hacer software as a service. Un servicio como, por ejemplo, Microsoft Teams, que me permite colaborar, generar reuniones, sesiones virtuales con la gente de mi organización, tiene implicaciones de que si una cuenta fue comprometida por a lo mejor un ataque de phishing, como han platicado mis colegas hace unos momentos, si hay una cuenta comprometida, yo necesito tener capacidad de identificar si hay una cuenta que está teniendo un comportamiento anómalo, si está intentando enviar información hacia sitios externos, si está intentando hacer un segundo ataque de spear phishing hacia otros usuarios dentro de la red, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los dos principales retos. Avanzamos, por favor. Y cuando hablamos de nube, una de las proyecciones que nos plantea Gartner es que hacia el 2025 el 99% de los incidentes de seguridad en la nube serán responsabilidad del cliente. Así de fácil. Ejemplo, solamente del año pasado, las principales brechas de seguridad en la nube, una de ellas, la de Facebook, no tenía que ver realmente con que la arquitectura, la tecnología donde tenían hosteados esos servicios Facebook, tuvieran vulnerabilidades realmente de seguridad.
las configuraciones de esas tecnologías donde estaba almacenada la información, donde estaban los registros de los usuarios, eso era donde estaban las vulnerabilidades de seguridad. Otro ejemplo, Capital One, institución financiera, donde un ex empleado que tenía todavía acceso al centro de datos en web services, ingresó, bajó todos los servicios de la noche a la mañana y pues esto generó una disrupción completa en la continuidad operativa de la institución financiera y esto tuvo impactos que derivaron hasta en caída en bolsa de las acciones de Capital One. Por el simple hecho de no tener un monitoreo y visibilidad sobre quién mantenía acceso privilegiado a un centro de datos, a un recurso crítico que ahora yo tengo en la nube, ¿vale? Más adelante, por favor. Entonces, ok. Aquí hay una serie de ejemplos. Como no tenemos mucho tiempo, no voy a entrar a detalle a todos. Simplemente, hoy en día, pues muchos estamos usando herramientas como Office 365, entonces es importante que sepamos que si yo estoy ocupando en mi día a día herramientas como estas, yo tengo que tener sensibilidad, hablando de términos de seguridad y la gestión del riesgo, de que mis usuarios ahora tienen la posibilidad de subir información a las nubes, que puede ser información sensible para mis clientes. ¿Cómo evito que un usuario, en afán de hacer su trabajo, suba un archivo de Excel información con tarjetas de crédito o información con direcciones, domicilios, nombres, teléfonos, contactos de mis clientes finales? ¿Cómo evito también que la información que se crea o que se está guardando en esas nubes se comparta a externos? Hoy es muy sencillo compartir información a través de un link de SharePoint, es muy fácil. Te mando el link de SharePoint y ahí tienes toda la carpeta para que trabajemos el proyecto. Ok. ¿Cómo evitamos que esa colaboración se vaya y salga de la organización? Es decir, que de estar yo colaborando con gente dentro de la organización, de repente ese link se fugue en un correo electrónico sin querer a un tercero y ese tercero, que ya es un externo a la organización, pueda entrar y sacar esa información y pues una vez que ese tercero saque la información, la perdimos para siempre. Y por otro lado, el que los usuarios estén utilizando todo tipo de dispositivos implica que, pues, además de las PCs, muchos están accediendo a estos servicios pues, hasta en el propio celular personal por políticas como BYOD. Entonces, ¿cómo evitamos que cuando accedan con algún tipo de dispositivo con el cual no tenemos control, porque los dispositivos personales, pues realmente no los podemos controlar como organización, ¿cómo evitamos que en esos dispositivos personales accedan a información sensible o descarguen información sensible? Esos son los controles que tenemos que tener en mente cuando estamos habilitando estos modelos operativos en la nube. Voy a seguirme nada más para dar el último ejemplo muy puntual. Nos vamos a la siguiente, por favor, porque es algo muy común. La que sigue, por favor. Algo muy común hoy en día, todo el mundo empezó la contingencia y la gente estaba comunicándose 100% a través de Zoom, prácticamente todo el mundo. ¿Pero qué implica utilizar Zoom? Bueno, afortunadamente en la industria ya existen plataformas de seguridad en la nube, como la de McAfee, donde podemos dar esa visibilidad sobre los riesgos de los servicios de nube. Y aquí es algo que extrajimos ayer sobre ¿qué implicaciones tiene Zoom en términos de seguridad? Bueno, del 1 al 10 en nivel de riesgo lo clasificamos como 4. No tiene la mayor confianza el servicio, pero tampoco es el mayor riesgo. Sin embargo, ¿con qué tenemos que tener cuidado con Zoom? Bueno, pues que identificamos que dentro de todo el análisis que hicimos de riesgo, por ejemplo, ha sido vulnerado recientemente, información se ha fugado a la dark web de los usuarios de Zoom, se ha encontrado malware en el servicio en los últimos 3 meses. Entonces, alguien que quizás creía que operando en Zoom pues no pasa nada, pues realmente sí puede pasar. Sí puede pasar que si en el Zoom estamos compartiendo información importante para la organización, quizás ya se fugó, utilizando propiamente Zoom hasta pudiéramos generar alguna infección a la red. Entonces, es importante tener esto siempre en cuenta. Y la siguiente, por favor. Y siempre en la estrategia global de seguridad, pues mapear bien todas las opciones. Porque, bueno, Zoom era una primera opción que sigue siendo muy válida para algunas organizaciones, pero algunas otras que tengan una mayor regulación buscarán alternativas. Y
a través de herramientas como la nuestra podemos medir las diferentes alternativas y de ahí tomar una decisión qué es lo más sano para la organización. Aquí estamos haciendo un comparativo entre Zoom, Cisco Webex Teams y Google Hangouts, perdón. Y básicamente Cisco Webex Teams es de estas tres opciones la que ofrece el mejor puntaje de seguridad, la que controla mejor el riesgo y pues para una industria regulada, que tenga una empresa que tenga que cumplir con normativas como GDPR, como PCI, será probablemente la opción que deban considerar. Entonces, pues básicamente el mensaje aquí principal y recomendación es, no es importante hacerse la pregunta de si la nube es segura o no. Lo importante es preguntarse y reflexionar si estamos usando la nube de forma segura. Hay que adoptar una estrategia de seguridad enfocada a la nube, alineada a las prioridades del negocio, pero también de manera que podamos escalar utilizando los recursos de la nube sin comprometer las políticas, los controles de seguridad y para poder mantener de una manera estable los niveles de riesgo. Entonces, básicamente, no me extiendo más, son las recomendaciones. Esta presentación tenía un poco más de información, la van a tener todos, y pues estamos a la orden para aclarar cualquier otra duda y gracias por el espacio y a todos los demás por compartir, muy agradecido. Muchas gracias, Oscar Montes de McAfee, por tu presentación. Prácticamente estamos ya sobre el tiempo y la mayor parte de las preguntas se han venido respondiendo a través de los panelistas en el chat. Solamente dejaría una pregunta para poder cerrar con esto al maestro Oliver González. Dice, ¿de qué forma se coordinan formal y materialmente con la Fiscalía General de la República para la atención de delitos cibernéticos? Gracias, estimado Mario. A ver, creo que aquí. Oliver. ¿Ahora sí me escuchan? Perfectamente, gracias. ¿Escuchan? Hola, hola. Te escuchamos bien, Oliver. Sí, te escucho. Supongo que me escuchan, perdón, por el inconveniente técnico. Sobre la pregunta, la Guardia Nacional, como lo marca la legislación, trabaja bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Esto es que para llevar a cabo cualquier acto de investigación, legalmente es requerida la colaboración con la Fiscalía General de la República a través de las diferentes unidades y áreas de especialización de la propia Fiscalía y también con las fiscalías estatales, si así el caso lo amerita. Específicamente con la Agencia de Investigación Criminal, porque entiendo la pregunta es enfocada precisamente hacia la AIC. Es una unidad de carácter de investigación, cuenta con una policía ministerial también y desde luego la colaboración se da en los términos que dicte la propia investigación, el propio caso que se trate. Desde luego una colaboración directa con la FGR, repito, con las diferentes áreas que integran la Fiscalía General de la República. Es una colaboración constante, tanto con la FGR, repito, como con las fiscalías estatales. Muchísimas gracias. Aprovecho para darle las gracias al comisario jefe Oliver González Barrales, titular de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, así como al inspector maestro Radamés Hernández Alemán, responsable del CERT MX. Muchas gracias por su participación y por su disposición. También agradecer a las empresas de Cisco, Microsoft, Rackspace y McAfee por sus presentaciones. Y para terminar eso, pues en nombre del American Chamber, agradecerles a todos su asistencia, su interés y vamos a seguir teniendo estos webinars sobre temas de actualidad vinculados al tema de innovación y tecnologías de información y comunicaciones. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.